No exactamente igual, pero sí parecido a partir de unas imágenes satelitales. ¿El de Ituango? Sí. Ah, William, sí, es que pues en William, parte es sí, sí, inspiración ahí. de William, porque él hizo algo Sí, similar sí. en Ituango con deslizamiento en masa. Entonces, yo creo que conociendo también ese caso fue que me animé también a meterme por este lado. Ah, bueno, sí, ese era el que te quería contar como ejemplo, pero entonces implica que de las imágenes satelitales tú tienes que extraer una información numérica que es la que le podemos meter a estos métodos de Machine Learning, Así es. o dejar este proyecto para el módulo avanzado, donde ya vemos el módulo de visión artificial y ves más sobre la manipulación de las imágenes. Listo, sí, porque yo estaba viendo, digamos que como tema similar, como con quién me podría asociar o algo parecido, pues no veo mucho. Entonces, si de pronto lo podemos, como dices, dejar para cuando lleguemos a esa parte, también no hay Sí, problema. sí, porque en el módulo que sigue, que es el módulo avanzado, también hay que desarrollar pues como un proyecto, ya lo tendrías formulado, ¿cierto? Ya irías ahí Listo, como formuladito, porque ahorita tendrías la dificultad de que aquí no vemos nada de cómo tomar una imagen y manipularla. de una. Eso, pero sí, ahí y ya tienes un buen ejemplo ahí, entonces muy bien, ahí ya nos queda formulado ese proyecto, está muy bien. Bueno, voy con entonces, acá ya tengo un grupo, Ana, Deli, Luis Fernando y Lucero. Buenos días, cuéntenos cuál es su propuesta. Buenos días a todos. Entonces les vamos a contar, básicamente también vamos a proyectar, así como hicieron los otros compañeritos. Básicamente, un segundo por favor. Básicamente de lo que se trata esto es una pregunta de determinar cómo impactan las paradas de unidad por mantenimientos programados o salidas forzadas en los resultados comerciales y financieros de la planta. Entonces, básicamente, ¿cómo se explica este problema? Tenemos una planta de generación, esas plantas de generación tienen por dentro o están compuestas de unidades de generación, que son las que producen la energía. Esas unidades de generación pueden tener diferentes estados en un periodo de tiempo, pueden estar en servicio, o sea, están funcionando, produciendo energía, pueden estar en reserva, que es están listicas para funcionar, pero no es por alguna condición de recurso o que el mercado no las necesita, no se están utilizando. Pueden estar en unos mantenimientos programados, que desde anterioridad dijimos va a estar por fuera por esta razón, o pueden estar en unas salidas forzadas. Estos mantenimientos programados normalmente se programan con anticipación, ¿cierto? Las salidas forzadas sí es, ocurrió el evento y hubo que sacar la unidad porque no lo esperábamos. Estas dos constituyen unas horas indisponibles de las plantas, ¿cierto? De las unidades de generación y finalmente de las plantas. Entonces, esa indisponibilidad de las plantas puede tener un impacto, obviamente, en la menor generación, porque si esperábamos que estuviera generando y no generó, y lo cual va a impactar en los ingresos, porque obviamente al estar por fuera, no voy a estar vendiendo energía, no va a generar energía, no va a vender, y puede aumentar los costos y gastos. Este aumento de costos puede ser de tipo comercial, por decir algo, no tuve que comprar en bolsa para poder respaldar la energía que tenía comprometida, o aumento de costos asociados a los mismos mantenimientos que haya que hacer. Entonces, quisiéramos saber esto, sobre todo cuando estoy programando mantenimientos o cuando estoy estimando horas de salida forzadas, cómo nos va a impactar en unos resultados, unos indicadores que tenemos por planta que se llaman INOC, que es muy comercial, y el EBITDA, que ya es un poquito más financiero. Sabemos que hay otros aspectos que impactan tanto el INOC como el EBITDA. No, esto no es lo único que lo impacta, pero quisiéramos saber de los resultados que se puedan dar acá, qué porcentaje o cómo se puede ver impactado ese INOC que se evita por esta razón. Bien, muy bien la explicación, sí. ¿Y cómo serían los datos? ¿A qué datos tenemos para eso? Listo, tenemos todos los datos. Ya tenemos las horas de cada unidad que pueden estar en mantenimientos programados y forzados. Yo creo que con cierta, digamos que podríamos decir que estarían como bien, más o menos 3 o 4 años. Tenemos también el tema de cómo fueron los ingresos, los costos, todo esto también en ese horizonte. O sea, tenemos toda la información para hacer esto. Lo que pasa es Pero, que ¿qué sería la variable normalmente objetivo?
La variable objetivo es como un porcentaje. O sea, si yo voy a tener una programación de tantas horas en el año o en el mes, ¿eso qué me va a impactar el INOC? ¿Se me puede disminuir en un 5%, en un 2%? ¿O en qué porcentaje me debería impactar? Eso es lo que no tengo ahorita claro, Lucero, y es cada fila, en los datos, cada fila, ¿qué representarían? Cada fila. Es un día, es una hora, es que cada fila, o sea, de la base de datos que tienes. Podemos tener la información mensual. Entonces, por ejemplo, esta salida es mensual, ¿cierto? Esta salida es mensual, entonces podríamos, o anual, pues la tenemos periódica. Entonces, por decir algo, en un mes X, porque ahí también había que identificar el tipo de mes, pero en un mes X, si yo tengo tantas horas por fuera de la unidad, eso me va a representar un INOC menor en un 20%, en un 5%, en un 10%. O sea, la variable objetivo sería ese INOC, ese porcentaje del INOC. Sí. Bueno, ¿y las variables predictoras qué serían? Como La decir variable, el día de la semana, la fecha, el mes, las horas programadas. Las horas de indisponibilidad que hubo en ese periodo. O sea que yo tengo enero de 2021, 10 horas de que no estaba disponible y el INOC fue del 5%. Así es, tal cual. Listo. Lo que pasa es que lo veo muy poquitos de variables predictoras como para hacer esa predicción. ¿Qué más podríamos tener allí? Variables predictoras, pues tenemos más variables predictoras, o sea, por ejemplo, pues que impacten el INOC. Lo que pasa es que por eso decíamos acá que hay otros aspectos que impactan el INOC y el EBITDA. Por ejemplo, aquí, pues obviamente la disponibilidad del recurso. Si tenemos agua o no tenemos agua, pues eso va a impactar. Eso también lo podríamos tener, ¿cierto? Eso. Para poderlo sumar ahí en cada periodo. Por decir o sea que yo tengo enero de 2021, ¿cuántas fueron las horas que no estuvo disponible? El recurso de agua, ¿quién más le puedo sumar yo a ese mes de enero ¿cuánto generó, para predecir el INOC? ¿Cuánto generó? ¿Cuál es el precio de la energía? ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto pude vender en bolsa? ¿Cuánto pude vender en contratos? Tengo discriminado todo eso. Y eso influye sobre ese INOC. Sí, sí, todo Listo. lo que te estoy diciendo influye. Todo. Listo. El éxito del proyecto es que puedas conseguir y unir todas esas variables. O sea, todo lo que ustedes crean que puede influir sobre ese INOC, hay que colocarlo, hay que construir esa tablita que tenga toda esa información. ¿Listo? Toda la tenemos, o sea, tenemos precios, tenemos la condición de los embalses, tenemos todo eso. O sea, aquí, ¿cuál es el asunto? El asunto es que normalmente esta información la vemos muy, ¿cómo se dice? Muy segmentada, o sea, o miramos el INOC, o miramos las horas indisponibles, o miramos el precio de bolsa, pero la idea es aquí poder hacer un análisis interrelacionado, cruzado, que me permita como sacar conclusiones. Listo, muy bien. Listo. Por mí está claro el proyecto, está bien. Listo. Muy bien, hay que ir pensando en conseguir todos esos datos. Bueno, vamos a escuchar Juan Pablo Díaz, análisis de PQRs. Qué bien, Juan Pablo, contanos qué nos propones. Sí, buenos días, Ana, y para todos los compañeros. Buenos días. Bueno, mi propuesta es hacer como una proyección. Segundo, ¿me estás viendo? Sí, señor, sí. Okay. Mi propuesta es hacer una proyección de la cantidad de PQRs que sean atendidas en el canal presencial de la empresa. Básicamente sería eso y pues pienso que sería con un modelo descriptivo. Pero si tú quieres, es que ese proyectar suena como a predecir. Yo quiero predecir en marzo de 2022 cuántas PQRs me van a llegar en el canal presencial. ¿Es eso? Sí, sería como, sí, una especie, sí, una predicción. Sergio tiene una manito levantada. ¿Será que Sergio tiene algo parecido? Te escuchamos. Sí, Ana, sí, y Juan Pablo. Pues mira, nosotros, pues yo soy del área de auditoría corporativa, ¿cierto?
y acá solamente estoy con un compañero que es Roberto José. Nosotros hablábamos internamente qué proyecto fuéramos a implementar o a trabajar y teníamos dos propuestas. Una era un tema contable, del control interno contable de la compañía, todos los datos, unos datos financieros, que es una auditoría automatizada que tenemos actualmente en la vicepresidencia y que maneja casi 59 millones de registros. Entonces, por el volumen de datos nos podría dar. Pero también tenemos la segunda propuesta, que es un tema de PQRs. De pronto Juan Pablo lo plantea en algo más detallado, o sea, más puntual. Nosotros tenemos una auditoría automatizada que eso se presenta a nivel por norma cada año, la ley 1474, en donde tenemos las excepciones de los ANS que no se cumplen para las PQRs. Entonces, actualmente hablamos de peticiones presenciales. Nosotros tenemos ya una data que nos podría servir para ese proyecto de Juan Pablo, entonces yo diría que nos podríamos adherir a ese proyecto. Súper. ¿Y qué datos tenemos de cada PQR? Tenemos todos los datos de la PQR, tenemos información. Normalmente PQRs ingresan a Dynamics aproximadamente 1.300.000 por periodo, por semestre. Tenemos ya el canal donde ingresan, entonces nos puede servir para identificar solamente las presenciales. ¿Qué más tenemos? No, tenemos los tiempos de respuesta también de acuerdo a las causas, a la causa, el tipo de causa, también tenemos una clasificación y de acuerdo también a la tipificación. Entonces, tenemos ya de pronto alguna información, un modelo que nos puede servir para el proyecto de Juan Pablo. Entonces, diría Súper. que nos adheríamos a ese proyecto. Sí, señor. Me preocupa algo y es que, o sea, si fuera una predicción de cuántas PQRs van a llegar en el año 2023, por ejemplo, o mes a mes, cuánto va a llegar, ¿de qué creen ustedes que depende la cantidad de PQRs que ingrese? O sea, sí tenemos variables predictoras, o sea, variables que influyan sobre la cantidad. Ana, pues yo diría que sí. Muchas transacciones de otras áreas pueden influir o pueden impactar la cantidad de esas PQRs. Por ejemplo, una mala facturación en determinado cargo de la factura o una mala lectura en un sector específico, muchas variables. Y eso lo tenemos medido en una base de datos. Realmente esas variables externas, pues como al área como tal, pues nosotros no le hacemos como un seguimiento detallado, pero sí se podría pues como tener esos impactos o esas variables que de alguna manera impactan la factura, pues y como tal en consecuencia la atención, la cantidad de atenciones. De PQR. Ahí lo importante es que sí tengamos eso en una base de datos, o sea, que me puedan decir, vea, en el mes de enero se tuvieron 10.000 facturas erróneas, o sea, que eso sí lo tengamos de alguna parte para poder predecir la cantidad de PQRs, porque si no nos tocaría hacerlo descriptivo. Lo digo porque la mayoría de proyectos que yo he hecho con PQRs, porque he desarrollado varios proyectos analizando PQRs, inclusive una vez analizamos PQRs de PM, pero analizando como el texto, nos toca hacerlo de tipo descriptivo, como tipo clustering, como sacar los tipos de PQRs que han salido, precisamente porque no se tienen como medidos en una base de datos esos factores que pueden influir sobre la cantidad de PQRs. Tenía dos manitos levantadas, que son las de Jorge Iván y la de Marcela. Jorge, tú la habías levantado primero, ¿cierto? Ah, sí, señor. Pero digamos que a mí, o nuestra idea, porque lo consulté pues como en la unidad para darle pues a hacer algo objetivo, no estoy directamente pues en la atención de PQRs, pero nuestra idea es identificar por qué se recibe alta cantidad de PQRs, ¿cierto? Como para, de manera descriptiva, utilizando estas metodologías, mirar qué resultados nos arrojan, como para ser más estratégicos en la atención de ciertos sectores. Así lo vemos nosotros. Entonces, pues lo quería contar porque parece como tipo algo descriptivo, sí, como tipos de PQRs. Sí, sí. Sí, Exacto, sí, como para
Y yo sé que esto por debajo tiene lo que tú preguntas, bueno, ¿y qué información tenemos? Y si está clasificada o no está clasificada, que ya sería pues como algo para tener en cuenta cada vez que generamos una propuesta, porque debajo de esa propuesta pues hay un trabajo de calidad de datos o organización de los datos o clasificación de los datos, que es como una precondición para que esto pueda funcionar, ¿cierto? Sí, señor. Bien, pero sí, efectivamente es muy parecido a lo que nos estaba formulando Juan Pablo. Marcela, te escuchamos. Gracias, hola, buenos días. Pues para contarle a Juan Pablo y al compañero que habló ahorita, no recuerdo, a Sergio Andrés Vasco, que las variables que pues él mencionó acá como cantidad de consumos mal leídos, de cobros mal elaborados, pues esa información sí se tiene toda desde la unidad de facturación. No sabría indicarle en este momento con quién tendría que contactarse directamente, pero sí está la base de datos. Ah, súper. Y también comentarles que pues desde TI, en la mesa de experimentación de inteligencia artificial también trabajan un tema de PQRs. Ellos ya tienen todo un trabajo, digamos, avanzado ya de más de un año, pues hace más de un año están trabajando en eso por si desean también conocer lo que los compañeros desarrollan allá, pueden trabajar, contactar a Germán Niebles, con él pueden hablar, también ha trabajado con PQRs. Yo creo que Pues ahí se Germán trabaja. estuvo en la corte anterior. Bueno, no sé, se me cruzan mucho los nombres, pero me parece. Porque sí habíamos tenido alguien que nos había hablado de ese modelo de análisis de PQRs. Sí, para que lo tengan pues ahí ya Sí, en la... súper. O sea, sí tenemos los datos. Es cuestión pues como hablar con las personas indicadas para conseguirlos. Muchas Exacto. gracias, Sí. Marcela. Súper bien. Con Muchas todo gusto, gracias. yo voy a preguntar a la persona que maneja la información para que la contacte. Súper bien. Sergio, te escuchamos. Gracias, Sí, Marcela. aparte de lo que nos decía Juan Pablo, o lo que tú preguntabas, Ana, de las variables, de todo, dependiendo del tipo de tipificación de la PQR que llegue, y con la información que nos da Marcela, tanto en la parte de facturación, nosotros también hemos realizado auditorías en los aprovisionadores, en ejemplo del gas, energía y del acueducto, y ahí también existen variables que de pronto Podrían incluir. en algunas PQR y tenemos el valor de la variable en ese momento, del, del, del medidor de pronto que esté la configuración del medidor, tenemos todo ahí y en esa auditoría también, en esa estación de datos también tenemos información y la podemos relacionar con la tipificación de la PQR. Entonces, Súper. dependiendo del caso, del negocio, iríamos también directamente al tipo de facturador y lo verificaríamos también con el aprovisionador pues, del negocio. Entonces también Excelente. digamos que tenemos información muy completa, pues varios sistemas de información que es más complejo, pero sería Que algo muy completo. alimentarían a ese. Correcto. Súper bien. Tendría que sí, Juan Pablo, nos resultó muchos datos para hacer esa predicción. No, intentemos la predicción. O sea, solamente intentando sabemos si nos funciona o no. Sí, Ana, he visto que los aportes de Sergio, Jorge Iván, Marcela son Súper. muy pertinentes y muy valiosos. Y se podría pues como realizar un rediseño de pronto del planteamiento del problema, porque en la atención de PQRs pues pueden resultar múltiples análisis o variables para analizar, ¿cierto? Porque se tienen muchos campos, muchos datos. Entonces sí sería bueno como aterrizar o precisar ese planteamiento del problema teniendo en cuenta las visiones o los argumentos de cada uno de ellos. Entonces sí sería pues ese como la Súper bien. definición que tocaría hacer, Muy bien. porque te cuento, Ana, acá en EPM, por ejemplo, la parte de, a ver, la atención presencial o telefónico o por el canal escrito es como la parte final del proceso de alguna manera. O sea, todo empieza con la liquidación, bueno, con la lectura del medidor y todo es un proceso. Luego eso pasa por el área de liquidación de factura, luego pasa a facturación, luego pasa a impresión. Entonces, en cada una de esas áreas
pueden existir variables, algunas variables críticas de manera eventual que pueden ocasionar que esa factura salga con algunas imprecisiones y como tal, los canales de atención se puedan ver afectados. Entonces, cada una de esas áreas aportan como ese tipo de acciones para que se vea afectada o no afectada la factura. Entonces, sería muy bueno también como buscar o explorar en cada una de esas áreas si tienen como una bitácora de incidentes puntuales y relevantes que hayan afectado la facturación y de algún modo homologar como esa información, esas variables y así determinar pues como los análisis a realizar. Súper, súper. No, aquí ya tenemos otro proyecto, ahí se nos unieron un montón de personas. Muy bien, que podamos conseguir todos esos datos. Muy bien. Y dejémoslo como algo predictivo, ¿no? Intentémosle la predicción. Puede que sí nos salga. Con todas Ana, las variables que se entonces, unen, sí. qué pena. Tocaría redefinir el Sí, planteamiento sí, del claro. problema, lo que menciona el compañero Sergio y Jorge Iván. Sí, claro que sí. Sí, ya les cuento cómo vamos a evolucionar, pues, como estas propuestas iniciales, cómo ya vamos a organizarlas en los proyectos. Listo, ahorita los contamos a Muchas todos. gracias, Ana. Muy bien. Voy con Carlos Mario, Sandra y Sandra. Ana, hola. Hola. A ver, nosotros hemos planteado una necesidad y está en función del crecimiento de la planta de empleos en EPM. Más o menos desde el año 2006, la planta ha venido creciendo de manera irregular, pero de manera sostenida. Y si uno coge los datos, te los voy a compartir por aquí. Marta me está acompañando. Nosotros construimos un modelo en Click y de alguna manera empezamos a hacerle como un análisis al crecimiento de la planta. Mira, aquí está la planta desde el año 2016. Y si vos observas, eso ha venido creciendo de manera sostenida, pero entonces lo que nosotros queremos es llegar a predecir hasta dónde va a crecer esa planta, cuál va a ser como un punto de llegada y que se acompase con la forma como crecen los negocios en términos de clientes, en términos de kilómetros de red, en términos de metros cúbicos de energía, kilovatios de energía, etcétera, etcétera. O sea, que el crecimiento de la planta lo podamos establecer como o hacer correlaciones con la forma como van creciendo los negocios. Si nosotros le hacemos análisis estadístico, eso va a seguir creciendo. Eso no, mira la tendencia que es una tendencia creciente. Entonces Sí. nosotros estamos planteando como un análisis predictivo. Y aquí más abajo tenemos inclusive el análisis mes a mes desde el año 2016 y eso no para de crecer. Mira, pero te digo que es un crecimiento sostenido pero irregular. Ahí hay unos picos, hay unos baches, hay unos valles. Entonces uno dice, pues, ¿cómo le hacemos análisis de manera predictiva a la planta y que como te decimos que guarde relación con la forma como están creciendo los negocios? Listo, listo. Una serie de tiempo no es, porque no hay como una periodicidad así en el tiempo, es una predicción. Lo que no estoy segura, Carlos, es como de qué dependa ese crecimiento, o sea, qué variables predictoras podríamos tener para hacer esa predicción. Pues mira, ahí hay una condición que podríamos considerar y es que se incremente el número de clientes o que se incremente los niveles de atención en los negocios o que crezcamos en cada negocio, que haya un crecimiento, porque nosotros debemos responder específicamente a cómo crecen o decrecen los negocios. Entonces, si Sí, tenemos... Sí, Kenia, dale. te pongo un ejemplito. Si la variable que queremos entonces nosotros predecir es, me imagino que la cantidad de empleados, ¿cierto? Como un número, Sí, es una sí, cantidad. por Listo. negocio, por vicepresidencia. O sea que yo tendría acá, pues, cuál es el negocio, cuál es la vicepresidencia. Me preocupa es que si tengamos suficientes variables acá de estas predictoras para poder predecir esta cantidad que hay acá.
O sea, y que sí se estén midiendo ese tipo de variables y sí las podamos organizar en una tablita de datos así. ¿Qué colocamos aquí? O sea, si el negocio 1, voy a inventarme cualquier cosa, ¿cierto? El negocio 1, vicepresidencia 1, pero ¿qué más datos nos inventamos acá que nos permitan predecir esta cantidad? Carlos, incluir también los proyectos en ejecución, Por porque ejemplo, ahí se pues, va gran Listo, parte de la planta, no tanto lo que listo. llegue hasta estar puesta en servicio efectivo, sino que gran parte se va a los proyectos en ejecución. Pero ahí sí Listo. no sé de dónde sacar información. La cantidad de instalaciones también, pues hablando de negocios, la cantidad de PQRs o de atenciones que se hacen en los canales de atención también influyen la cantidad de personas que se necesitan. y también que uno Bien, puede hacer como un análisis, o sea, cuál es el tipo de cargos que más ha crecido, profesionales, técnicos, tecnólogos, operación, directivos, porque realmente el crecimiento es de todo tipo, y la mayor incidencia, el mayor impacto que hemos tenido, como dijo Marta, es en proyectos. Proyectos ha tenido un crecimiento muy acelerado en los últimos años, y si uno analiza la planta solita, o sea, el término indefinido, el crecimiento no es como tan dramático, pero cuando uno le suma todo el término fijo, el crecimiento sí es notorio. O sea, habría que descomponer esto como en todas las variables posibles. La dificultad de este proyecto sería que sí podamos conseguir rápidamente estos datos, o sea, que sí podamos construir una base de datos con todas las variables posibles que puedan influir sobre esa cantidad de empleados. Más o menos esto lo estamos necesitando para dentro de 15 días. Ya deberíamos tener los datos. Entonces, el riesgo que hay es como que podamos conseguir los datos. Si no los logramos conseguir ahorita, pues como para este nivel, es un proyecto que queda ahí ya formulado y que está bien diseñado, ¿cierto? Es un Sí. proyecto que está bien diseñado y ya les quedaría ahí formulado para el momento que tengan datos, si es que no lo logramos pues como hacer ahorita, pero está bien formulado. ¿Listo? Y en este momento es una necesidad porque la planta está creciendo, como te digo, de manera indiscriminada, simplemente atendiendo a los requerimientos. Entonces, nosotros creamos un modelo que se llama gestión de la capacidad, precisamente como para tener una forma de contener el tamaño de la planta. Pero si a esto no le hacemos estimaciones, va a ser como muy complejo tener el control de su crecimiento. Listo, muy bien. Este proyectico ya nos quedó entonces formulado. Miremos a ver si se logra conseguir los datos. Voy entonces ahora con Andrés Ocampo y Daniel Sánchez. Buenos días para todos. Hola, buenos días. La idea pues que nosotros tenemos básicamente es que algunos equipos que están instalados como en la infraestructura en la infraestructura de transmisión y distribución pues que gestiona EPM, hay unos equipos a los que se les hacen pues como algunas pruebas periódicas pues como de condición, y se les lleva pues un seguimiento con unas variables operativas. La idea es que con esas variables operativas y como con esas pruebas o con esos diagnósticos, uno poder cuantificar pues no solamente la condición actual, sino que con el histórico que tenemos, pues que para algunos casos puede ser de unos 5 o 10 años, poder predecir en el tiempo cómo esa condición se va a degradar. Pues esa es como una de las, como una de las vistas pues que se le podría dar como a la propuesta. Otra de las vistas sería asociar esas mismas variables con eventos de falla. El problema pues es que no son tantos equipos y no fallan tanto, pero pues tratar de asociar esos eventos de falla con esas condiciones, o sea, cómo estaban esas pruebas de diagnóstico, esas variables operativas en el momento de la falla, y poder predecir para un evento dado la probabilidad pues de que un equipo en ciertas condiciones operativas y de mantenimiento, y además pues digamos geográficas o de contexto operativo, puedan llegar a fallar. Esas son como las dos. Listo. Andrés, ¿y tienes los datos? ¿Para cuáles tienes datos? En realidad para las dos, lo que nos preocupa es el volumen de datos.
porque, como te digo, fallas no hay muchas, pues, y de eso se trata, ¿cierto? De que no falle tanto. Sí, sí. Entonces, fallas no tenemos muchas, pero históricos de mantenimiento, por ejemplo, hay en algunos casos hasta de 10, 15 años, operativos pues se tienen un poco menos, pero el problema es ese, pues es como la cantidad de fallas. Por eso se nos ocurría que más bien como hacer como una medida de condición y como con el histórico de cómo se ha degradado esa condición en el tiempo, tratar de predecir en el futuro cómo va a estar esa condición. Pero entonces hay una variable objetivo que se llama condición. Sí, nos tocaría crear esa variable. Eso, ¿y qué tendría esa variable? O sea, ¿cuáles serían las opciones para condición? Pues podría ser una variable categórica, como malo, bueno, regular, no sé, o podría ser una variable que sea como una cuantificación en porcentaje, ¿cierto? De 0 a 100%, ¿qué porcentaje pues está en... Listo. Pero, por eso lo pusiste como una regresión, porque lo pensaste como un término de un porcentaje. Sí, por eso está escrito como una regresión, porque puede ser una condición como bueno, malo, regular, o puede ser una condición de 0 a 100%. Pues, Listo, bien. Eso es Está bien como, tu propuesta. como lo que tenemos. El problema, pues sí, lo que te digo es el tema de las fallas. Pues fallas son muy pocas, o sea, eso es un portafolio como de 200 activos. Ese es el problema. Pues eso no falla todo el tiempo. Entonces, ese es el problema. Creo que o sea, vamos de la condición. Cuando la variable que voy a predecir está muy desbalanceada, o sea, muchos no fallan, muy pocos fallas, el aprendizaje no es bueno. Pues la calidad no es buena, es como el riesgo. Por ahí, pues Gabriel, que es un compañero Eso sí. de generación, está levantando la mano y tenemos como un problema similar y la idea pues es como mirar entre los tres, pues entre mi compañero Daniel y yo y él, pues mirar cómo claro que sí. Gabriel. Súper. Te escuchemos a Gabriel. Ah, sí, el formular comparecido. Te escuchamos, Gabriel. Pues yo lo hablaba ya con Daniel, con Andrés, y los voy a poner un poquito en contexto, pues porque en cierta medida la problemática que plantea Andrés corresponde mucho a lo que nosotros estamos realizando y en lo cual en cierta medida ya se ha avanzado. Primero, lo que anota Andrés, digamos que en ingeniería y en análisis de mantenimiento, en todo lo que es mantenimiento, siempre se hacen los pronósticos o las predicciones basados en fallas, ¿cierto? En el histórico de fallas. Y para eso, tradicionalmente se emplean métodos de análisis de Weibull, análisis de regresiones, es decir, cualquier cantidad de métodos basados en fallas. Sin embargo, para nuestros equipos objetivo, digamos, cojamos uno de ellos, generadores de potencia, las fallas asociadas precisamente, las fallas directas de los generadores son nulas. O sea, cuando yo veo, cuando busco las estadísticas de por qué falla un generador, encuentro con que a nivel mundial la mayoría de las fallas son por aislamiento, pero cuando yo entro a ver de los 31 generadores mayores que tenemos nosotros, de más de 20 megavatios en adelante, tenemos que en 60, 70 años de historia de EPM no tenemos ninguna falla asociada al aislamiento. Entonces, por ese lado no va a ser, ¿cierto? Sin embargo, nosotros hacemos digamos, unos monitoreos y una medición de unas variables que conducen a dos caminos. Unas son variables, son análisis que me determinan condición, ¿cierto? ¿Cómo es el deterioro? Cuando yo hablo de condición es porque muy posiblemente la condición es reversible, ¿cierto? Entonces yo simplemente muchas veces, después de un tiempo, sí, con solo limpiar la máquina, con eso recupero esa variable, ¿cierto? Hay unos parámetros óptimos en los cuales debe funcionar y otros en los cuales no son reversibles, que son las variables de envejecimiento. Es el envejecimiento en las máquinas, entonces es lo que me va a marcar a mí cuando se llegue el momento de una falla inminente o de fin de vida útil, porque me va a anticipar a la falla. Entonces, lo que hacemos es que hay algunos fenómenos, o sea, el análisis de fenómenos de envejecimiento en muchas de las máquinas lo podemos hacer, tenemos bastantes datos, es decir, por decir alguna cosa,
yo puedo tener de una máquina en un horizonte de un mes, hoy en día puedo tener alrededor de 2.000, 3.000 datos, pero esos 2.000 o 3.000 datos dependen mucho de las condiciones en las cuales está operando la máquina. Entonces, dependiendo de la potencia que está despachando, dependiendo de la tensión a la que está trabajando, dependiendo de la temperatura a la que está trabajando, yo puedo determinar cuál es el comportamiento del envejecimiento bajo esos parámetros, ¿cierto? Para todos ellos se tienen información, se están construyendo muy recientemente para algunas, pero ya hay, digamos que acercamientos, nosotros tenemos ya acercamientos en cuanto al método. ¿Qué es lo que pretendemos? Como tenemos que contemplar posibles puntos de operación, o sea, es multivariable el ejercicio, entonces tenemos que definir para un punto de operación, si continuar así, cómo se va a envejecer y cuál sería el pronóstico, o sea, para cuándo se estima que sobrepase un parámetro que le doy. Y eso va a funcionar para muchos equipos. ¿Cuál es el asunto? Que se hace complejo y hay que hacerlo ya por un método más automático que no sea el manual que tradicionalmente hablamos. Entonces, por eso es que en el planteamiento del problema que lo tengo más abajo, yo lo que establezco es, o sea, el problema es predecir el momento de reposición de equipos basados en tendencias de variables asociadas a fenómenos de envejecimiento. Es totalmente predictivo, supervisado. Hasta el momento me he ido aproximando por métodos de regresión, pero encuentro que si logro desarrollar, por ejemplo, por métodos automáticos de regresión o máquinas de soporte vectorial, por redes neuronales, puedo obtener resultados más generales y más automáticos. Entonces, o sea, hacerlo mejor de clasificación, ¿o qué? Pues no es tanto de clasificación, porque ya en este momento nosotros sabemos muy bien que existe una correlación entre la vida útil y esas variables, ¿cierto? O sea, y que la también, variable objetivo sería la vida útil. Exacto. Se trata de predecir cuándo se llega a un punto. Sí, efectivamente sí son dos proyectos muy parecidos. Creo que se podrían unir y buscar toda la información posible. Muy bien, Gabriel. Muy bien. Muy bien, Andrés, muy bien. Bueno, voy a seguir por acá. Tengo Jorge Iván, pero Jorge Iván entonces también estaría con el tema de las PQR, ¿cierto, Jorge? Sí, sí, Ana, pues esa es la idea. Aunque yo te quiero contar, pues que yo toqué este tema con mi gestora y nosotros teníamos en realidad 3 temas. El primer tema era predecir el avalúo de un terreno, pero teniendo en cuenta las precondiciones. El avalúo. Sí, listo. El avalúo de un terreno para la compra, pues, para el desarrollo de los proyectos de la empresa. Sino que es que ese tema es muy, muy profundo. Requiere de muchísima información, no solamente, pues tiene demás información, POT, lo que se esté desarrollando en el terreno, precios de avalúos o de compras y ventas alrededor de ese sitio, clasificación de la mejora, o sea, eso tiene demasiadas, entonces pensamos pues que es monumental, o no sé si en tu experiencia ya hayan desarrollado un modelo para eso. Nunca lo he, no, nunca lo he visto, no. Yo creo que alguna vez vi algo, pero lo hacían con web scraping, buscando en páginas web, estimaciones en páginas web sobre ciertos sectores y analizando el texto. Pero creo que sí. Ok, sí, pero esa sería pues... Sí. No, esa de las PQRs está bien. Muy bien. Okay. Entonces, espérenme, yo dónde había quedado. Gabriel. Pero ya Gabriel nos había explicado este también, ¿cierto? Sí, ya nos lo acabaron de explicar. Entonces iría con los de Anderson. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Anderson. Listo, puse dos casitos. El primero es segmentación de usuarios para entrega de ofertas comerciales. Pues si bien la empresa a nivel de ofertas comerciales ya está segmentada por grandes clientes, por oferta hogares, por oferta gobierno, la idea es enfocarnos en
en uno de ellos, es decir, en una oferta comercial, para validar ahí cómo son sus clientes y después de tener como tal esto, de saber cómo son como las características de los clientes, por ejemplo, no sé, de movilidad eléctrica, tener en cuenta esto para futuras ofertas comerciales. Aquí pues todavía no tengo en sí específicamente en qué oferta comercial enfocarnos. La idea es como sentarme pues con cada uno del negocio y validar a ver cuál oferta nos podríamos enfocar. Eso es como Sería la primera. coger la base de datos de usuarios y sacar perfiles de usuarios. Exacto. Y dependiendo del perfil, definir cómo sería la oferta comercial. Así es. Eso, súper, muy bien. Listo. Y la segunda, dale, profe, que pena decir algo. No. Listo. Pues Y que la eso está muy bien. Ok. Y la segunda es predecir si una operación en terreno va a ser efectiva. Esto es más de operación comercial, específicamente el tema de revisión del consumo sin investigación en terreno. Es importante validar si una revisión va a ser efectiva o no, porque esto depende si se factura o no factura el consumo. Entonces, la idea es que se tienen pues, varias variables como quién lo atendió, el barrio donde se atendió, en qué día se atendió, quién lo atendió. Y la idea es tener una base, pues se tiene la base de datos histórica como tal de todo lo que acabo de mencionar, de acuerdo a eso predecir a futuras órdenes que tengamos para atender en terreno, si va a ser efectiva, si no va a ser efectiva, o si por ejemplo la casa va a estar sola. ¿Y si tienes datos para eso, Anderson? Pues lo que te acabo de mencionar, profe, no sé si lo es viable. Por ejemplo, ¿quién lo atendió? La hora que lo atendió, el día que lo atendió, el consumo que tenía que ir a investigar, pues a validar. No sé, se me ocurren como esas 4, pero creo pues que pueden haber muchas más variables. Sí, habría que mirar qué va, sí, porque con esas yo creería que están poquitas, hay que conseguir más. Marcela, te escuchamos. Pues me parece muy interesante el último, el segundo proyecto que presenta Anderson. Sin embargo, creo que tendría muchos factores externos que no se pueden controlar. Pues de llegar al terreno y poder decir si va a ser viable o no la visita. Creo que depende de muchos factores externos. Solamente quería hacer el comentario. Ok, gracias. Sí, al principio, yo creo que ya alguien nos había planteado algo parecido, ¿no? Sí, para eso estaba alzando la mano, profe, sí. Ah, sí, te escuchamos. Digamos, quería complementar a lo de Anderson. En las bases de datos sí tenemos históricos que de pronto nos pueden ayudar a predecir, digamos, esos comportamientos que mencionaba Anderson. En el campo observación normalmente los operarios técnicos dejan como todas las novedades encontradas allí. Entonces, si se logra, digamos, segmentar estas observaciones, podríamos llegar a ese planteamiento de problema. Listo. Bien, yo creo que las dos son viables, tendríamos que verificar pues como con cuáles te unes con más personas para que no se nos vaya a pasar, como les digo, de más o menos 7 proyectos. Pero los dos son viables y vemos que sí tenemos datos. Vamos a escuchar ahora Luis Felipe, pero Luis Felipe también había hablado ya de esto, ¿cierto? De los siniestros. Ah, pero me acuerdo que esto nos quedó ahorita en veremos, ¿cierto? Al final no hablamos nada con Beatriz. Yo lo había puesto aquí en amarillito porque nos quedó como pendiente este tema de los siniestros. Pues lo último que habíamos dicho pues de este tema de los siniestros es que podría ser de pronto interesante. Yo les proponía evaluar los tipos de personas que hay en riesgo ante un siniestro o algo así, o qué se les ocurre hacer. No, Ana, pues nosotros nos vamos a unir a la propuesta de Claudia Milena Zapata. Ah, listo. Contributivos. Listo, bien. Te voy a escuchar por ahora a María Jané. Sí, buenos días. La idea es hacer una predicción de los consumos unitarios de estos clientes nuevos, o sea, de los clientes que vayan llegando nuevos, ya que este consumo cada vez viene bajando, o sea, el consumo de agua potable viene decreciendo a través del tiempo. Entonces, como a las nuevas urbanizadoras les exigen que construyan con unos requerimientos de ahorradores pues como en las
las canillas, pues que sean, que consuman menos, que sean ahorradores de acueducto. Entonces, la idea es como mirar este comportamiento de estos consumos unitarios y poderlos de pronto predecir para ver más o menos en un futuro hasta cuánto es que va a reducir este consumo unitario, para así saber cuánta es la capacidad que necesitamos de almacenamiento cuando construimos una planta de tratamiento de agua potable. Bien, ¿tiene datos para eso? Sí. Tengo como unos datos desde el 2012 hasta el 2018. Tocaría conseguirme los del 2018 hasta la fecha, mensuales. Listo, perfecto. Sí, yo creo que está bien formulado, está interesante también, María Yanni. Muy bien. Bueno, gracias. Escuchemos Sergio y Roberto. Compañeritos, si están hablando, no los estamos escuchando. Sergio Andrés Vasco y Roberto José Rosero. Qué pena, Ana, pero es que estaba, me habían llamado, estaba en otra llamadita, qué pena. Pues mira, tranquilo. Es como les contaba ahorita, el proyecto de nosotros era, teníamos dos opciones, en donde una era la de PQRs, que enseguida estábamos hablando, y un tema de movimientos contables. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es el proyecto? Es como nosotros no somos ni contadores, ni financieros, ni nada por el estilo, pero tenemos unas herramientas automatizadas para todo el sistema contable que tiene la compañía o que está alojado en el ERP que es JD Edwards y en SAP en las filiales internacionales. Entonces vemos que dentro de muchas herramientas que tenemos ahí, vemos que hay dos herramientas que generan muchas excepciones. Excepciones son, por ejemplo, cosas dentro del proceso que son anormales. En este caso sería los movimientos contables que presentan reversión en transacciones. Entonces, normalmente el proceso contable tiene un conducto en donde a la mitad de este proceso existe alguna novedad y lo que hacen es que revierten esa transacción en vez de ponerla en pausa y seguirla con una novedad o con otro dato. Entonces son muchas, ¿verdad? Son más o menos 15.000, 18.000 excepciones en ese criterio. Entonces queremos es predecir en qué momento. No, lo otro es que esto se corre anualmente. O sea, nos toca esperar hasta el 31 de diciembre que termine el proceso contable para nosotros poder correr las herramientas. Entonces, la idea es durante todo el año nosotros poder predecir estas excepciones. Si se está, que por qué se están presentando, el por qué. Conocemos el por qué se presentan, algunos de los por qué, pero predecir a ver en determinados meses cuántas se pueden existir. Normalmente eso siempre se presenta es por capacitación de las personas, de las personas que hacen esa transacción, porque por sistema normalmente eso no se presenta. Que haya un error en el sistema, no, eso es ingreso del funcionario, ¿cierto? Entonces queremos que sea un modelo predictivo, supervisado, y acá habíamos colocado, no, es que está mirando otro, predictivo, supervisado y de clasificación. Listo. Y acá en la medida, pues en la herramienta sería árboles de clasificación y regresión logística. Lo que pasa es que ya viendo que tenemos otro proyecto más arriba que de pronto está también dentro de nuestro conocimiento y trabajo que hemos hecho, de pronto creeríamos que es mejor adherirnos a ese proyecto. Listo, pues está bien, pero igual pues también está bien formulado y está bien, Sergio. Ok. Pero tengo una duda aquí, o será de pronto como lo redactaste, porque dice predecir las posibles razones. Entonces, cuando tú dices predecir, pues es claro que es un modelo predictivo, pero cuando hablas de razones, normalmente las razones es una selección de factores.
Okay, Entonces, no, o puede ser ambas cosas, o sea, identificar las razones, o sea, hacer una selección de factores y después también predecir, puede ser ambas cosas. pero sabes que no, porque en algunos, de pronto yo me equivoqué en la redacción o en la formulación, porque nosotros conocemos algunas de las razones, o la gran mayoría de las razones, del por qué se presenta ese tipo de problemas. Ah, entonces esa es la predicción. Sí, entonces sí sería la predicción, Es correcto. predecir los movimientos que van a tener reversión. Ya, correcto, eso lo voy a sí. actualizar. Eso, organízalo ahí, sí señor, muy bien. Marcela, al final tú, ¿en cuál de los proyectos te vas a unir? Bueno, yo coloqué ahí pues una necesidad que tenemos y que igual ahí debo trabajar, que es la predicción de consumos de gas. Entonces lo debemos hacer tanto para, son clientes telemedidos, hay una frecuencia horaria y también a nivel mensual. Predecir cuánto van a consumir en gas. Sí, sí. ¿Y cuáles tendrías como variables predictoras, Marcela? Solamente tenemos el consumo. Por ahora, o sea, es una ¿Y serie eso de sí tiempo será, netamente. y sí será una serie de tiempo el consumo de gas? Sí, porque tiene la Sí, depende del modalidad. tiempo. Pues la serie también depende de otras variables, pero nosotros solamente tenemos el consumo medido en frecuencia horaria. Ya las mediciones, las variables, digamos, no sé, presión y todas esas otras variables que influyen, las tienen desde el negocio. Sí, porque para poder aplicar una serie de tiempo tiene que ser un problema que tenga una dependencia en el tiempo. Por ejemplo, te digo, hay un ejemplo muy sencillo, los call centers. A las 8 de la mañana son muchas llamadas, a las 10 bajan, a las 12 suben, a las 2 bajan y hacia las 4 de la tarde vuelven y suben. Y todos los días es igual, hay una periodicidad. Entonces, pero te decía, si el consumo de gas sí tiene periodicidad en el tiempo. Yo sí puedo decir que en unos meses suba y en otros meses baje, no sé. Sí, tiene tendencia. Tiene tendencia bueno. tanto horaria como, digamos, diaria, mensual. El consumo también tiene una estacionalidad y tendencia. O sea que sería una serie de tiempo. Pues yo creo que a eso le van a faltar más variables, no creo que dé solo con una serie de tiempo. Pues no, que sea solamente dependiente del tiempo, debe depender de otras cosas, ¿no? De pronto el riesgo es que no consigamos los datos. Bien, pero es que nos queda formulado. Y tengo la de Hugo. Ah, Hugo también creo que ya nos había contado, ¿cierto? Sí, Hugo va a estar con Juan Alejandro y con César. Sí, ya me acordé. Muy bien, entonces súper bien. Vean, acá tenemos ya un pool de 24 posibles proyectos para desarrollar con minería de datos, para solucionar con minería de datos. De esas 24 propuestas, entonces tenemos que llevarlas a 6, máximo 7 propuestas, que son las que vamos a desarrollar a lo largo de esta formación. Nos tenemos que unir en grupos. Además de que pues, yo no tengo cómo asesorar tantos proyectos al mismo tiempo, recuerden que es que a cada proyecto le vamos a aplicar todos los análisis. A todos los proyectos van a pasar por un montón de análisis y nos vamos a ir haciendo un documento final de cada proyecto donde va a tener que tener el resumen de todo lo que hicimos a lo largo de la formación. Entonces, para una sola persona también es complejo, pues, como hacer todas esas cosas solito. O sea, demanda mucho tiempo por parte de ustedes y en equipo, pues, obviamente se distribuyen y es más fácil que saquen el proyecto adelante. Entonces, para dentro de 8 días, o sea, ya este pool nos quedó formulado, hoy revisamos que los proyectos sean viables, súper buenos, creo que ya es un insumo, ya es un resultado muy importante de lo que llevamos hasta el momento de la formación. Para dentro de 8 días necesitamos ya empezar a filtrar cuáles serían los proyectos que efectivamente vamos a desarrollar. Entonces, en ese mismo archivito de Excel hay otra hojita que se llama proyectos, ¿cierto? Entonces ahí nos vamos a empezar a inscribir. El equipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuáles son los integrantes de cada proyecto? Los emails de contacto pues de cada equipo para yo poder citarlos o poder comunicarme con ustedes y el resumen pues de lo que sería el proyecto, ¿cierto? ¿Cuál sería el problema, el tipo de análisis? Bueno, ya pues y todo lo otro que hicimos el día de hoy. ¿Listo? ¿Está clara entonces la actividad para dentro de 8 días?
Sí, señora, clarísimo. Pero entonces ya dentro de 8 días tendríamos que tener los 7 proyectos. Sí, nos vamos a ir inscribiendo allí, sí, ya los tenemos que ir inscribiendo allá. Si nos quedan más, ese día entonces revisamos qué proyectos son medio similares y los podemos unir. Por ejemplo, si hay varios proyectos que sean predictivos, que sean parecidos, entonces miramos cómo los podemos ir uniendo, listo. Pero esto lo revisamos es dentro de 8 días, porque el día de hoy entonces vamos a continuar, esta horita que nos queda, voy a cerrar por acá, vamos a continuar con nuestra revisión, ya revisamos este taller. Y vamos a revisar entonces el tema de la metodología, porque quiero que ustedes hoy se lleven una idea de lo que tenemos que construir para esos proyectos, para que vean por qué tiene que ser en equipos, de todo lo que debemos construir para ellos. Me regalan un minutico, yo voy por un poquito de agua, así ya regreso. Muy bien. Entonces, la sesión pasada hablamos un poquitico de metodología, ¿cierto? Mencionamos que existen varias metodologías para minería de datos, pero entonces vamos a profundizar un poquitico en la historia de esas metodologías y vamos a seleccionar una específicamente que es con la que vamos a desarrollar nuestros proyectos. ¿Listo? Bueno, antes yo quisiera preguntarles si de pronto los compañeros que ya han hecho antes proyectos de minería de datos, ¿con qué metodología, si hayan utilizado alguna de esas metodologías o con qué metodología han desarrollado el proyecto? ¿O no han tenido ninguna experiencia pues con metodologías de minería de datos? ¿No? ¿No tengo experiencia? Bueno, muy bien. Entonces vamos a mirar un poco de historia. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? No. Señora. Ah, Sí. no, todavía no. Ah, no, estamos Le en la estamos cámara viendo, nomás. no, le estamos viendo La a ella la cámara. cámara, pero no la pantalla. ¿En serio todo ese rato ustedes no estaban viendo mi pantalla? Así es. O sea que todo ese rato que yo estaba, que cuando estábamos revisando los proyectos, que yo iba señalando proyecto por proyecto, ustedes no lo estaban viendo. Pero teníamos el archivo. Bueno, está bien. Pero no te estábamos viendo. Está bien. Ahora sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno.
Entonces, en las metodologías, existen varias metodologías. Las metodologías nos dicen paso a paso qué debemos hacer nosotros para desarrollar los proyectos, ¿cierto? Entonces, digamos que la primera metodología para desarrollar un proyecto de minería de datos existió, es la famosa KDD, que son las siglas de descubrimiento de conocimiento en bases de datos. KDD es entonces es como la mamá de las metodologías. Este término de minería de datos nació desde el mundo de las bases de datos, ¿cierto? Ellos fueron los que se inventaron esa expresión de minería de datos. A ellos les debemos que exista este término. Ay, se las quiero mostrar por acá. Esta es KDD. Entonces, como todo viene de una, pues es una metodología para analizar bases de datos. Entonces, lo primero que uno tiene en esta metodología es que pues uno no analiza la base de datos completa, sino que tú tienes que hacer una selección de cuáles son las tablas que vas a analizar. Entonces, por eso el primer paso para la metodología es seleccionar las tablas que vas a analizar. A esos datos hay que hacerles un preprocesamiento y unas transformaciones para poder aplicar el paso de data mining. O sea, aquí fue cuando ellos se inventaron esa expresión de data mining, que es aplicar como los métodos de machine learning para encontrar el conocimiento. Y después, pues obviamente tiene que estar siempre una etapa de evaluación, saber la calidad de esos modelos que se están creando para obtener un nuevo conocimiento. Entonces ellos fueron los que se inventaron este término. Pues, como pueden ver, es pues muy viejita, es como la mamá de las metodologías y pues casi no es utilizada en la actualidad. Más adelante, en 1996, esta sí es la metodología más utilizada en la actualidad. Hay un sitio muy popular en análisis de datos que se llama KDNuggets. No sé si ustedes han visto KDNuggets, que son como una serie de consultas que le hacen pues abierto a la gente sobre cuáles son las herramientas que están utilizando para análisis de datos, o las metodologías, o los algoritmos, o los lenguajes de programación, ¿cierto? Entonces hay una pregunta, no solamente en KDNuggets, pues una consulta que se hace constantemente sobre cuál es la metodología de minería de datos que están utilizando, y desde hace mucho tiempo más del 90% de las respuestas siempre indican que utilizan esta metodología. Entonces vamos a mirar por qué es que es tan popular esta metodología CRIS. Resulta que la metodología CRIS-DM es un poco diferente al resto de metodologías porque esta nace a partir de un grupo de empresas europeas, es decir, se unieron un grupo de empresas europeas y entre ellas diseñaron la metodología. Entonces, como es una metodología que es diseñada por empresas, obviamente tiene un enfoque hacia lo que son las empresas, hacia el mundo empresarial. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que lo primero que tenemos que hacer es un conocimiento del negocio, luego tenemos que conocer los datos, luego ahí sí los preparamos, aplicamos las técnicas de Machine Learning, evaluamos los resultados, pero esos resultados no se pueden quedar ahí pues como teóricos, sino que se tienen que implementar de nuevo en el negocio. Entonces, mire que el enfoque de esta metodología es más hacia el mundo empresarial. Por eso es que es tan famosa, por eso es que le reportan pues que siempre la que utilizan. Luego, hacia el año 2000, tenemos una propuesta específica de SAS. Entonces, SAS tiene un módulo que se llama SAS Enterprise Miner, que es obviamente para hacer minería de datos, y ellos definieron como su propia metodología para hacer proyectos de minería de datos. Las herramientas de SAS son herramientas que son muy estadísticas, o sea, el enfoque de ellos es muy hacia la estadística, y eso se ve reflejado en los pasos de la metodología. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un diseño experimental, nosotros no evaluamos el 100% de los datos. O sea, en estadística, ¿qué es lo primero que uno hace? Un muestreo de los datos, ¿cierto? Entonces, por eso, para ellos, la primera etapa es ese muestreo estadístico. No se evalúa el 100% de los datos, sino una muestra de esos datos. Luego se hace la exploración estadística de los datos. Esos datos se preparan o modifican. Luego se aplica Machine Learning, que es la etapa de modelamiento. Y después, por supuesto, tenemos la evaluación. Pues mire que las metodologías empiezan a ser todas muy parecidas. Es, cojamos unos datos, los preparamos, les aplicamos unas técnicas de Machine Learning y evaluamos la calidad de los modelos. O sea, todas las metodologías hacen esas fases. Solo que dependiendo del enfoque de la metodología tenemos como unos adornitos. Por ejemplo, SEMA lo que nos coloca es el muestreo estadístico. KDD nos ponía la selección de la base de datos y CRIS lo que nos pone es ese conocimiento del negocio para poder desarrollar los proyectos.
Entonces, cada metodología ya ven que va variando como en cosas pequeñitas. Por muchos años, todos estos años, como les cuento, la metodología CRISP-DM ha sido la que ha estado pues como manejando este mundo de la minería de datos. Sin embargo, les cuento que desde el año 2015 empezamos a ver una serie de metodologías nuevas que están llegando, que son una unión, es como una evolución de CRISP. Entonces, están haciendo una unión de CRISP con metodologías ágiles. Yo no sé ustedes qué tan familiarizados estén con el tema de Scrum y metodologías ágiles. Entonces, a partir de ese momento, se han empezado a diseñar una serie de metodologías. Todas estas dos, tanto ASUM como Team Data Science Process, son una unión de CRISP, una evolución de CRISP con metodologías ágiles. Esta es una propuesta de IBM, lo que pasa es que son muy nuevas, entonces todavía no son populares. ASUM es una propuesta de IBM y esta Team Data Science Process es de Microsoft. Todavía no son populares, o sea, todavía no hay como una adopción del mundo empresarial por estas metodologías porque son muy nuevas. Pero, por ejemplo, en el mundo investigativo, cuando se hacen congresos científicos, ya sí se empiezan a escuchar este tipo de metodologías y ya no tanto CRISP, sino que ya sí se empieza a ver una tendencia por esta evolución con metodologías ágiles. Todavía yo creo que faltará tiempito para que las empresas empiecen a hacer pues como una adopción de este tipo de metodologías. Ambas propuestas, tanto la de IBM como la de Microsoft, hay que decir que son bastante buenas, bastante completas. Ya les voy a contar más o menos de qué se tratan estas propuestas que ellos tienen. Listo, entonces, ¿qué es lo que ellos nos formulan? De hecho, esa evolución parece ser una evolución muy natural porque en el mundo del desarrollo de software tuvimos exactamente el mismo problema y es el siguiente. Anteriormente, cuando se estaba desarrollando software, teníamos como una línea del tiempo en el que aquí iniciábamos el proyecto y solamente hasta el final, el usuario final recibía el resultado. Supongamos que nos contrataron para hacer una página web. Entonces, solamente al finalizar se le entregaba la página web al usuario y él decía, ay, no, eso no era lo que yo quería. Entonces, usted perdió 6 meses de ese proyecto, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que se presentaban ese tipo de dificultades en el desarrollo de software, se empezaron a crear metodologías de desarrollo de software en espiral. ¿Qué son esas metodologías en espiral? Que yo desde el principio tengo que involucrar al usuario con el desarrollo del software y no solamente al final. Entonces, digamos que yo primero hago un mínimo desarrollo chiquitico de esa página web, como una versión 0 de la página web pequeña, pero que es validada por el usuario. Y en la línea del tiempo lo que yo voy haciendo es pues como completando ese desarrollo y siempre voy validando por el usuario. Hasta que al final, cuando el proyecto termina, este entregable final, el usuario final ya lo ha visto muchas veces, pues el usuario ya lo ha visto muchas veces, ha visto cómo va creciendo en el tiempo y esto nos evita los reprocesos. Entonces, a través de esta formulación, en el mundo del desarrollo de software se empezaron a crear una serie de metodologías de desarrollo que se denominan como metodologías ágiles. De hecho, se utilizan en muchos otros tipos de proyectos, no solamente para desarrollo de software, donde la idea es esta, que empezamos como con un mínimo entregable y vamos aumentando el producto hasta que al final pues ya lo tenemos completo para reducir los reprocesos en esos desarrollos. Son metodologías que se caracterizan, esas metodologías se caracterizan por que tenemos unos roles muy bien definidos de quiénes son las personas que tienen que intervenir en ese proceso de desarrollo, en qué momento del desarrollo intervienen, se tiene una formulación respecto a que se hacen reuniones cortas, que son los famosos sprint, que son reuniones cortas, específicas del avance del proyecto. O sea, hay un montón de formulación en torno a estas metodologías. ¿Qué es que nos pasó? Que con el mundo de la minería de datos nos estaba pasando algo muy parecido a lo que nos pasó con el desarrollo de software. Y es que solo hasta el usuario final, hasta el momento final, el usuario conocía el modelo. Ah, mira, yo quería predecir qué pacientes tienen riesgo de tener alguna enfermedad. Solo hasta el final te entrego el modelo. Entonces, cuando te entrego el modelo, el usuario final decía, ay, no, no era esto lo que yo quería. Entonces, teniendo en cuenta que era el mismo problema, por eso fue que desde el año 2015, desde el año 2015 vemos una explosión de esta unión de metodologías CRISP con metodologías ágiles. Estas dos propuestas que yo les cuento acá
de IBM y de Microsoft no son las únicas, o sea, hay muchas otras propuestas ya sobre la mesa de una evolución de CRISP con Scrum, con metodologías ágiles para hacer que tengamos menos reprocesos en el tema también de la minería de datos. Solo que estas dos parecen ser como las que hasta el momento presentan mejor acogida, por lo menos en el mundo investigativo. Tendremos que darle tiempo para ver qué pasa en el mundo empresarial, para ver las empresas cuál de estas metodologías empiezan a adoptar. Pero la verdad es que hasta el momento siguen utilizando CRISP-DM, o sea, esto es lo que están utilizando las empresas. De hecho, muchas veces mis estudiantes, sobre todo los de posgrado, me cuentan que les preguntan en las entrevistas, o sea, cuando se presentan a puestos que tienen que ver con ciencia de datos, que les preguntan en las entrevistas, y es muy común en esas entrevistas que les pregunten por la metodología CRISP-DM. Les preguntan, por ejemplo, que cuánto tiempo le dedican a alguna de las fases del proyecto o cuál sería el entregable en alguna de las fases de esa metodología. O sea, les hacen preguntas muy específicas sobre esa metodología CRISP-DM. Por eso, pues es la metodología que nosotros enseñamos en nuestros posgrados y también es pues la que vamos a abordar aquí en esta formación, pero no quería dejar pues como la oportunidad para mencionarles estas dos propuestas nuevas, porque es muy probable pues a mi nivel, en lo que yo veo en el futuro, que en los próximos años las empresas empiecen a migrar para este tipo de metodologías. Pero por ahora, pues definitivamente sí estamos utilizando CRISP-DM, así que vamos a profundizar en esta metodología. ¿Listo? No sé si alguien las había escuchado antes. ¿Alguien había escuchado antes sobre ASUM o sobre la de Team Data Science Process? ¿No las habían escuchado? No, señora. No. Bueno, cuando las escuchen se acuerdan de mí. Bueno. Entonces, en este momento vamos ahora sí a profundizar, a explicar cómo es esa metodología CRISP-DM, porque es la que nosotros vamos a utilizar para nuestro proyecto. O sea que aquí vamos a explicar ya cuáles son los entregables de ese proyecto que vamos a desarrollar. Entonces, como pueden ver, es una metodología circular basada en 6 fases y empiezo con la primera fase, entendimiento de negocio. Entonces, la idea es que nosotros definamos en cada una de las fases qué es el entregable. O sea, cada fase tiene un entregable. ¿Cuál es el entregable de la fase del entendimiento del negocio? Entonces, lo que plantea esta fase es que si tú quieres hacer una predicción de cuántos huevos vas a vender en diciembre, por ejemplo, yo tengo una venta de huevos y yo quiero predecir cuántos huevos voy a vender en diciembre, entonces ellos lo que me dicen es que para yo poder hacer esa predicción, yo tengo que conocer muy bien el negocio, porque yo tengo que conocer que para que una gallina ponga huevos, no solamente tiene que estar viva, sino que necesita ciertas vitaminas, necesita el cuidado, necesita cierta humedad en el ambiente, necesita cierta temperatura. Entonces yo tengo que conocer todo eso del negocio, si no yo no voy a saber cuáles son las variables que debemos colocar para poder hacer la predicción. Por eso, si ustedes se fijan, cuando hacemos cuando ustedes empiezan a contar cada uno de los proyectos, yo les hago mucho énfasis como, venga, cuáles son las variables que ustedes creen que deben influir ahí, ¿cierto? Y mire que nos pasaba con muchos proyectos que muchos levantaban la mano, ay, vea, yo creo que yo tengo estos datos, vea, puede ser también esos datos de allí, porque si yo no conozco cuáles son las variables que van a influir ahí, pues yo cómo sé cuáles son las variables que voy a colocar en la tabla que voy a analizar. Entonces es muy importante ese entendimiento del negocio. Esta fase de entendimiento del negocio, pues no la puede hacer el minero de datos solo, ¿cierto? Porque tiene que hacerse en compañía de un experto del negocio. Obligatoriamente es una fase que se tiene que hacer en compañía de un experto del negocio. ¿Cuál es el resultado de esta fase? Es entonces un documento con los siguientes ítems. Se necesita una descripción del negocio. Esa descripción del negocio no es la historia, misión, visión, valores. No, vea, eso es algo muy sencillo. Es un párrafo que nos indique a qué se dedica el negocio. Yo vendo huevos, tengo 3 galpones de tantas gallinas ubicados en tal parte. Una descripción del negocio, que es como algo muy general. Después de eso, debemos tener ahora sí algo más específico, que es la descripción del problema que queremos solucionar. Es decir, de ese negocio tan grande, de esa empresa tan grande, ¿cuál es el problema que yo quiero abordar?
que fue precisamente pues lo que ustedes estaban tratando de hacer el día de hoy. Y después de tener esa descripción del problema que queremos abordar, tenemos que definir cuál es entonces el objetivo de la minería. Ese objetivo de la minería, primero que todo, debe estar formulado con un verbo en infinitivo, ¿cierto? Ustedes saben que los objetivos van con un verbo en infinitivo. Y debe indicar el análisis específico que se va a desarrollar. Yo tengo que decir cuál es el análisis, es decir, si es un clustering, si es una clasificación, si es una regresión. O sea, tengo que decir específicamente cuál es el análisis que voy a desarrollar. Por ejemplo, un objetivo de la minería podría ser desarrollar un modelo predictivo tipo regresión para identificar los huevos que voy a vender en diciembre. O sea, debe ser específico el análisis que se va a desarrollar dentro del proceso de la minería. Después de identificar ese objetivo de la minería, se tiene que hacer la tablita de diseño de solución. El diseño de solución, pues es esa misma tabla que estamos construyendo nosotros, que es el problema, el tipo de minería. Yo coloco la palabra minería mejor acá abajo. Entonces el problema, el tipo de minería, que es el que me dice si es predictivo o es descriptivo. Debemos decir cuál es la tarea analítica, es decir, si es clasificación, regresión, etcétera. Cuáles son los métodos y cuál es la evaluación. Es decir, esta tablita es la misma que nosotros hemos estado trabajando desde la sesión pasada que asignamos el taller, ¿cierto? Esto es clave, porque esto significa que desde el principio, desde la primera etapa, yo llego a un acuerdo con mi cliente de cuál es el análisis que yo le voy a desarrollar, cuáles son los métodos que vamos a aplicar y cuál es la medida de evaluación que yo le voy a entregar, ¿cierto? Entonces, desde el principio, esto queda clarísimo con mi cliente, no al final que él me diga, ay, no era eso lo que yo quería. Cada etapa, o sea, cada vez que cierra una etapa, se hace el entregable y se valida ese resultado, ese entregable con el cliente. Y por último, debemos identificar en esta fase los recursos que necesitamos, tanto de personas como, pues obviamente, de procesamiento, de software, ¿no? Yo lo voy a hacer con la herramienta de IBM, necesito la licencia de IBM, o yo lo voy a hacer con Python, ¿no es cierto? Yo lo voy a procesar en la nube porque el volumen de datos es muy alto. Entonces tenemos que decir cuáles son los recursos que necesitamos para el desarrollo del proyecto. Este sería entonces el entregable de la etapa del entendimiento del negocio. Yo quiero saber si tenemos alguna pregunta sobre esta primera etapa, sobre el resultado de esta primera etapa. No, profe, muy claro todo. Vamos bien. Muy bien. Vamos, ahorita al final les digo en cuestión de tiempo más o menos cuánto se demora cada etapa. Voy para la etapa número 2, que se llama entendimiento de los datos. Ay, no, mejor lo voy a hacer acá que tengo más espacio. Entendimiento de los datos. Estos datos son ya los datos específicos, es decir, no es que yo me vaya a traer la base de datos completa de toda la organización de clientes, proveedores, servicios, sedes, empleados, no, sino que son los datos específicos, es decir, si en mi objetivo yo dije que yo iba a analizar clientes, necesito las tablas de clientes, que son 5 tablas relacionadas con clientes, deme esas 5 tablas. Entonces, este entendimiento de los datos es de los datos que son específicos del problema que estamos abordando, ¿listo? Para el entendimiento de los datos, entonces vamos a empezar construyendo algo que se llama el ciclo de los datos. El ciclo de los datos son las siguientes descripciones. ¿Cómo se generan los datos? Es decir, esos datos se capturan por un sistema de información donde el usuario los digita, o esos datos se capturan por sensores, o esos datos son capturados por una secretaria que los digita en el computador. ¿Cómo se generaron esos datos? ¿Listo? ¿Dónde se almacenan? Eso es una base de datos en la nube, eso es una base de datos centralizada, eso es un archivo Excel en mi computador. O sea, ¿dónde están almacenados esos datos? Después de que esos datos son almacenados, ¿quién manipula esos datos?
Vea, esos datos después pasan al área financiera y la secretaria los edita y los modifica. O esos datos no, nunca más son tocados pues por personas, sino por otro sistema de información. Entonces, ¿quién manipula esos datos? Y por último, la periodicidad de los datos. Es decir, mis datos se generan cada cuánto. Por ejemplo, en las universidades tenemos estudiantes nuevos cada 6 meses, entonces mi periodicidad es de cada 6 meses. Cada 6 meses tengo estudiantes nuevos. Pero un banco, por ejemplo, en un solo día tiene un montón de clientes que entran nuevos o clientes que dejan de ser clientes porque cancelan los servicios. Entonces la periodicidad puede ser por horas. Entonces, dependiendo del negocio, se define cómo es la periodicidad de los datos. Después de tener la descripción del ciclo de los datos, vamos a colocar el diccionario de datos. Ese diccionario de datos normalmente lo entregan del departamento de TI. Cuando se diseña una base de datos, generalmente se diseña el diccionario de los datos. El diccionario de los datos no es más pues que una tablita que nos dice cada una de las variables que tenemos en las tablas, una descripción de las variables y el tipo de dato que es. Entonces, estos diccionarios normalmente pues los construyen cuando diseñan las bases de datos. Entonces, es pedirle al departamento de TI que nos entregue ese diccionario de datos. Entonces, por ejemplo, vea, tengo la variable que se llama sexo, que es el género de la persona y que es de tipo categoría. Es eso, que me diga cada variable que tenemos, qué significa y qué tipo es. Y por último, vamos a construir, eso sí se construye, lo construimos nosotros, las reglas de calidad. Las reglas de calidad tienen que ser construidas en compañía de un experto del negocio. Ya no el departamento de TI, sino un experto del negocio. Porque yo tengo que coger variable por variable e indicar cuál es su regla de calidad. Es decir, cuáles son los valores que son válidos para cada variable. Por ejemplo, el sexo entonces puede tener solo dos opciones, F o M. Pero yo también puedo tener aquí, por ejemplo, la edad. Y no, vea, para que un cliente pueda estar conmigo, entonces tiene que ser mayor de edad y solamente hasta los 90 años puede tener servicio con nosotros. Entonces, la regla de calidad me diría que es de 18 a 90 años. Entonces, variable por variable, tenemos que decir cuál es el rango válido para cada variable. Esto no está almacenado en las bases de datos, ¿cierto? Esto tiene que ser construido con un experto del negocio que nos diga cuál es el rango válido para cada variable. Ana, pero es que yo tengo una base de datos de 100 variables. Sí, tenemos que construir las reglas de calidad para las 100 variables. Tiene que ser para todas. ¿Listo? Quiero saber si tengo alguna pregunta sobre esta segunda fase de entendimiento de los datos. Ana, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso del diccionario, por ejemplo, cuando no hay extracción de datos de un aplicativo, sino que es de una base de datos que se construye en Excel, ahí tocaría hacer la construcción. Sí, tocaría construir el diccionario de datos, sí. Okay. Sí, ahí sí nos toca construirlo. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Esto se me vino para acá. Vea pues, se me vino el PowerPoint para acá y lo peor es que no me deja ni cerrarlo, ni Misa está enojado. No me deja hacerle nada. A ver si me logra quitarlo. Ya me dejó quitarlo. Vea, pues ese mouse no me dejaba hacerle nada. Bueno. No tengo ninguna manita levantada. No. Entonces vamos con la etapa número 3. La etapa número 3 es la etapa de preparación de datos. La preparación de datos es una etapa estadística. O sea, es una preparación, son operaciones estadísticas que yo le aplico a mis datos para garantizar que tengamos una buena calidad para después aplicar los métodos de Machine Learning. Entonces, estadísticamente hay muchas cosas, y aquí tenemos varios compañeros estadísticos, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas que yo le puedo hacer a los datos para garantizar que tengan una calidad buena para este tipo de ejercicios. Acá tenemos definido una lista de 7 pasos. Nosotros vamos a implementar 7 pasos, digamos que son los pasos mínimos
que tenemos que realizar para garantizar la calidad de los datos. Repito, hay muchas más cosas que se les pueden hacer. Acá tenemos un listadito de 7 pasos. Esos 7 pasos yo no los voy a explicar en este momento, solamente los voy a enumerar como para que nos quede completo este resumen, ¿cierto? Pero nuestro primer tema para la otra semana precisamente será la preparación de datos, donde cojamos cada uno de estos pasos y los explicamos y los implementamos en Python y después los implementaremos en nuestros proyectos. Entonces, ¿qué debemos hacer en la preparación de datos? Lo primero que hay que hacer se llama, recuerdo esto, la integración. La integración es crear una sábana de datos con la unión de todas las tablas que estén relacionadas con mi estudio. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de clientes y yo tengo 5 tablas de clientes, porque en una tengo la información socioeconómica, en otros tengo las ventas, en otros tengo los pagos, en otros tengo los productos que veo. Entonces, todo lo tengo que unificar en una sola tabla y a ese paso se le llama integración. El segundo paso en la preparación de datos es hacer una selección de variables. Esa es una selección donde eliminamos las variables que sabemos que son irrelevantes, pero no porque yo crea que no me sirve, o sea, aquí no podemos tomar ninguna decisión por subjetividad, como porque a mí me parece que no me sirve, no, sino hay unas razones de fondo que nos dicen que hay algunas variables que no son necesarias en un ejercicio de minería, como el nombre, la cédula, la dirección. Bueno, hay un montón de variables que ya explicaremos después con más calma. Después de hacer la selección de variables, entonces vamos a hacer la descripción estadística de los datos. Entonces es aquí cuando hacemos gráficas. Esta es la descripción estadística. Y después de la descripción estadística hacemos la limpieza de los datos. En la limpieza vamos a analizar 2 cosas que son datos atípicos y datos nulos. Después vamos a hacer el análisis de correlaciones, por eso es que, o sea, muchos de estos conceptos ustedes ya los vieron en los módulos anteriores, ¿cierto? Acá simplemente los aplicamos porque ya previamente se los habían explicado. Entonces hacemos el análisis de correlaciones, hacemos el balanceo de los datos y por último hacemos las transformaciones. Aquí en estas transformaciones es cuando hacemos normalización, discretización. Ya veremos una serie de operaciones que hacemos ahí justo al finalizar. Después de esto se supone que nuestros datos están listos para hacer un proceso de Machine Learning. Yo quiero saber si tengo alguna pregunta por aquí. Creo que... Adelante, sí. Acá en la integración, entonces está la unión de todas las tablas. No sé si fue que no escuché, ¿en cuál etapa anterior se crean las tablas? Las tablas se supone que ya están creadas porque son los datos que existen. Porque si no tengo datos no puedo hacer el estudio. ¿Te acuerdas que para estos proyectos yo siempre les pregunto, ustedes sí tienen los datos para eso y sí tienen información almacenada? Porque si no hay datos el proyecto no existe. O sea esta metodología para hacer minería de datos no incluye, de hecho ninguna metodología para minería de datos incluye como la creación de los datos. Se supone que el proyecto parte porque ya hay datos y yo lo que voy a hacer es un proyecto para analizarlo. Te pongo un ejemplo, si tú tienes un proyecto para extraer petróleo, ¿cierto? Entonces tu proyecto es para ir al lugar y extraer petróleo. Tu proyecto no es para ir y sembrar, bueno, no sé, iba a decir una barbaridad, ir y mirar qué se puede hacer para generar petróleo en alguna parte, en caso de que el petróleo se pueda generar, ¿cierto? Es un ejemplo bobito mío. Digamos que el petróleo se puede generar de alguna forma, entonces el proyecto no es para que yo vaya y lo genere, ¿no? Ya está ahí y yo voy a extraerlo. Lo mismo en la minería de datos. Los proyectos no son para generar los datos, se supone que los datos ya están generados, ya las empresas tienen las bases de datos. El proyecto es para yo coger los datos y analizarlos. ¿Sí me hice entender? Sí. Bien. Sí, mira que acá en ninguna etapa es de generación de una base de datos, no, pues las bases de datos debían haber nacido en el proyecto ya anterior del desarrollo de software, cuando estaban creando un software para que hiciera algo. Ahí debió haber nacido la base de datos. Bien, voy para la etapa número... Bueno, no, espérenme, ¿tengo alguna pregunta?
No. Voy para la etapa número 4. La etapa número 4 es precisamente la etapa de modelamiento. Este modelamiento es la etapa de Machine Learning. Esta es la etapa de aplicar esos métodos de Machine Learning, pero es una etapa relativamente sencilla, ¿sabe por qué? Porque uno acá no aterriza pues como, ay, ¿qué voy a aplicar? Ay, no, ¿qué será lo que yo...? No, mire, desde la etapa 1, entendimiento del negocio, ya habíamos definido cuáles eran los métodos que íbamos a implementar. Entonces acá no es sino aplicarlos, ¿cierto? Yo acá no empiezo a improvisar a ver qué le aplico, no, eso se había definido y se había probado por el cliente. Cuáles eran los métodos que íbamos a implementar, o sea que acá es solamente implementarlos. Además que es una etapa muy rápida porque no es una etapa que hagamos nosotros, sino que esa etapa la hace la máquina, o sea es el computador el que va a aplicar los métodos de Machine Learning, no nosotros no aplicamos eso a mano, nosotros solamente los configuramos y es la máquina la que ejecuta los métodos. Entonces es una etapa que suele ser muy rápida, ¿cierto? Es aplicar los métodos en el computador y ya está. Para poder pasar a la etapa número 5, que es la evaluación. Esta etapa de evaluación también es una etapa muy rápida, porque yo acá no llego a improvisar cuál será la medida de evaluación que me voy a inventar para eso, no vea. Desde la etapa de entendimiento del negocio, yo ya había acordado con mi cliente cuáles eran las medidas de evaluación que íbamos a utilizar. Y como era algo que ya estaba acordado, no es sino aplicarlas. O sea, esto aquí es crear las medidas. Crearlas no, calcularlas. Calcular las medidas. Algo muy importante en la metodología. Mire que yo no tengo una flecha que a mí me permita devolverme de evaluación a modelamiento. Esa flecha no existe, ¿cierto? Ellos me dicen que cuando las medidas no me dan la calidad que yo estaba esperando, me tengo que devolver ¿a cuál fase? A la del entendimiento del negocio. Usted no entendió que para que una gallina pusiera huevos necesitaba una temperatura, una humedad y unos nutrientes. Sin eso no le pone los huevos. Entonces usted no entendió el negocio. Como usted no entendió el negocio, usted no supo cuáles eran los datos que debían ir dentro de ese proyecto. Y usted no puso los datos que se necesitaban. Entonces que vuelva y empiece. Ese es el principal retroceso que tenemos acá. Vuelva y empiece porque usted no conoció muy bien el negocio. Y cuando las cosas pues sí salen bien, entonces podemos pasar a la etapa número 6, que es la etapa de despliegue. Esta etapa de despliegue es cuando yo llevo ese modelo y se lo instalo al usuario final, para que el usuario final lo utilice. Es una etapa que suele venir acompañada de un desarrollo de software, es decir, hay que crearle una interfaz gráfica al modelo. Porque ni modo que yo ponga al médico que vaya y me ejecute una línea de código en Python, ¿cierto? Entonces, normalmente es una etapa que viene acompañada de un desarrollador de software, o muchas veces las empresas dicen, no, vea, entrégueme el modelo, que yo ya me encargo de hacerle la interfaz gráfica para el despliegue. Entonces, es una interfaz donde no sé, el médico puede decir, vea, digite la edad, y aquí digite la edad, digite el peso, digite los síntomas, y luego aquí haya un botón que diga predecir, y ese botón que dice predecir lo que hace es ir llamar el modelo que nosotros construimos y hacer la predicción, ¿cierto? Es solamente una interfaz para utilizar el modelo. Casi siempre estos modelos quedan como en una intranet o los montan en un portal web, lo que implica que hay que subir un servicio web para que el modelo quede disponible. Entonces es una etapa que siempre necesita, por lo general necesita pues como un desarrollo de software para que puedan utilizar el modelo, cuando el modelo va a ser utilizado pues como por un usuario normalito, porque hay veces que son creados como a nivel interno los modelos y la persona que lo va a ejecutar también conoce de minería de datos, entonces de pronto solamente es montárselo por allá en un servidor, o sea, dependiendo pues como quién vaya a ser ese usuario final, pero es muy común que venga acompañado de una interfaz gráfica. Yo quiero saber hasta aquí qué pregunta tenemos de estas
ya explicamos todas las fases, ¿cierto? Ana, señor. Ahorita nos mencionaba que cada una de las fases terminaba o tenía un entregable, ¿cierto? Entonces yo quisiera saber en qué consiste. Listo, sí, señor. Entonces, y también me falta hablar lo de la línea del tiempo, lo voy a poner aquí abajito. Entonces, mire, del entendimiento del negocio es un documento con todo lo que dice acá. O sea, con la descripción del negocio, la descripción del problema, el objetivo, el diseño, los recursos, ¿cierto? El entendimiento de los datos también es un documento con esas descripciones. Ciclo de los datos, diccionario de datos, reglas de calidad. Entonces, por eso yo les decía que de cada proyecto terminamos con un documento súper extenso porque tiene que tener todo esto escrito, ¿cierto? Obviamente eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, no es que para dentro de 8 días me tienen que, sino que de a poquito vamos construyendo esto, ¿cierto? Pero entonces mire que estas dos primeras fases son estos dos documentos. La fase de preparación de datos tiene dos documentos. Un documento teórico, pues que es como un documento en Word donde se describe qué se le hizo a los datos. Más, en este caso serán los Jupyter Notebooks o pues los códigos donde hicimos esa preparación de datos. Entonces, como un documento técnico, pues descriptivo, más el código de los Jupyter Notebooks sería de la preparación de datos. Del modelamiento se tiene el código con el que se creó el Jupyter Notebook y un archivo con el modelo. O sea, los modelos se almacenan en un archivo por separado. Entonces, de esa etapa de modelamiento está el código y el archivo que se generó. De la etapa de evaluación es solamente pues el cálculo de la medida, o sea, el Jupyter Notebook donde calculaste la medida de evaluación. Y del despliegue sí se necesita, pues normalmente aquí se contratan desarrolladores de software que crean la interfaz gráfica y, o sea, nosotros lo que vamos a hacer acá es que generamos el código, generamos el Jupyter Notebook y aplica los modelos, o sea, nosotros vamos a generar los Jupyter Notebook que hacen el despliegue de los modelos, lo que no vamos a hacer es la interfaz gráfica, ¿cierto? Pero sí creamos el Jupyter Notebook que despliega los modelos, o sea, que nosotros le podamos digitar los datos y él nos haga la predicción, eso sí lo vamos a hacer, pero no pues con interfaz gráfica bonita, sino pues ahí en el mismo Jupyter Notebook, listo. Ya si ustedes lo quieren llevar a un ambiente pues como un servicio web o eso, no es sino pues que le monten el servicio web, que le generen la interfaz y ya tienen el Jupyter Notebook que haría el resto. ¿Sí he sido clara con esos entregables? Sí, Ana, muchas gracias. Con mucho gusto. Y hablemos de la línea del tiempo. Supongamos que tenemos un proyecto de minería de datos de 6 meses. Una suposición, ¿cierto? Ana. Señora. Hay una preguntita antes de pasar claro, a la línea. Sí. Te pregunto, cuando hablan de prueba de concepto, ¿es todas las fases hasta antes de desarrollo? Sí, que tú, eso normalmente se hace acá en el entendimiento del negocio con este diseño de la solución, que tu cliente esté seguro de lo que tú le vas a entregar, o sea, que si haya una unificación en lo que tú le vas a entregar y si sea eso el resultado que le está esperando. Y no al finalizar, imagínate tú 6 meses creando supermodelo, vea, te dice un modelo predictivo, él te diga, ay, no, yo quería una selección de factores. Entonces, es antes de... Te lo pregunto, Ana, porque, pues, digamos, yo el año pasado estuve en un proyecto, pues, con la Alianza Caoba, y o sea, digamos, ellos lo llaman prueba de concepto, pero, por ejemplo, al problema que pusimos desde la empresa, ellos hicieron todo, pues, no solamente el entendimiento, ni la formulación en teoría de lo que debería ser, sino que igual corrieron el modelo, el piloto. La evaluación, sí. Entonces pensé que a eso, al piloto, le llamaban prueba de concepto, porque ellos siempre decían la prueba de concepto no es, o sea, esto no ingresa a desarrollo, y pensé que desarrollo ya era pues como algo más a escala o que ya pues estuviera como en funcionamiento dentro de la compañía, y lo otro era un preliminar, pues como para que usted tuviera ya la herramienta ahí, pero no a una escala pues como ya como para uso continuo. Pues sí, normalmente una prueba de concepto es eso, es tú validar previamente, asegurarte que el producto va a cumplir como con las características que espera el cliente, ¿cierto? Normalmente viene acompañado, por ejemplo, pues no, sí,
Lo que yo conozco es que viene acompañado, por ejemplo, de validar una interfaz gráfica. Mira, tú quieres que tú ingreses esto, y él te entregue esto, ¿cierto? Lo que pasa es que muchas veces viene acompañado de un piloto, pero normalmente eso lo cobran hasta por separado, ¿cierto? Hacer un piloto que valide que eso sí sea lo que tú quieres antes de hacértelo, pues como ya en gran escala e instalártelo. Pues puede ser que el proyecto haya sido eso, prueba de concepto más piloto. Listo, gracias, Ana. Listo, sí, pero sí es algo que se hace antes de lanzarlo, antes de ya pues colocarlo en todo el funcionamiento. Es algo previo. Bueno, entonces en términos de tiempo. Entonces digamos que por acá voy a empezar mi proyecto con el entendimiento del negocio. El entendimiento del negocio, el entendimiento de los datos y la preparación de datos. Estas tres primeras etapas, las dos primeras que son muy teóricas, o sea, lo que es entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, mire que es algo muy teórico, en compañía de un experto en negocio, yo necesito es como ambientarme para yo poder diseñar después ese modelo y luego conocer estadísticamente los datos. Normalmente esas tres primeras etapas se llevan como mínimo el 60% del tiempo del proyecto. Normalmente menos del 60% no, o sea, son etapas que son muy lentas porque son etapas que dependen de nosotros, o sea, las hacemos nosotros, humanos, a nuestro tiempo, a nuestra paciencia, entonces son etapas que son muy lentas y que como los documentos, como hay varios documentos entregables que tienen que ser validados por el cliente, entonces pues es un proceso un poco lento. Las etapas, pues que es a la que uno le tiene más susto, ¿no? El modelamiento, machine learning y evaluación son etapas que suelen ser mucho más rápidas, porque repito, no las hacemos nosotros, eso lo hace el computador. Entonces normalmente es más o menos el 10% del tiempo del proyecto. Esta es la etapa de modelamiento y evaluación. Y el despliegue puede ser más o menos el 30% del tiempo. ¿Por qué tanto tiempo? Porque implica generalmente este desarrollo de software, implica la validación de una interfaz gráfica por parte del cliente, que no lo quiero así, que lo quiero más grande, que tenga el logo, que el botoncito, o sea, es una etapa que puede tener pues como hay un reprocesito en torno a la interfaz gráfica en la que se va a desplegar el modelo. Entonces normalmente se deja más o menos el 30% del tiempo para esa etapa de despliegue. Entonces nosotros aquí en el curso vamos a hacer todas las etapas incluyendo el despliegue, solo que repito, no lo haremos con interfaz gráfica, sino con un Jupyter Notebook, pero sí lo hacemos, es decir, que en el Jupyter Notebook tú ingreses la edad, tú ingreses los servicios que tienes, yo no sé, y puedas predecir tal cosa, ¿sí? O sea, sí llegamos hasta implementarla, pero no con interfaz gráfica, porque sí sería pues algo más demorado y ya implica pues como muchas otras cosas. Montar un servicio web, tener un servidor web, implica muchas otras cosas a las que no tenemos acceso. Pero sí les quería dar pues como acá más o menos una idea de cuál es más o menos la proporción del tiempo. Les contaba ahorita que muchas veces los estudiantes me cuentan como que les preguntan en las entrevistas, entonces esta es una pregunta muy común, por eso siempre que doy estos cursos yo les muestro como esta línea del tiempo, porque muy comúnmente les preguntan en las entrevistas cuánto tiempo le dedican a cada etapa a la metodología CRIS. Bueno, ¿qué haces en la etapa de entendimiento de los datos y cuánto tiempo le dedicarías? Pues son preguntas que los chicos me cuentan comúnmente que les hacen en las entrevistas. Quiero saber si tenemos alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Mire lo que vamos a hacer. Este resumen, esta explicación que acabamos de dar de la metodología CRIS es lo que nosotros vamos a construir con nuestro proyecto. O sea, esto es lo que nosotros vamos a hacer con nuestros proyectos. Por eso les decía que a una sola persona le queda muy complicado construir todo esto, sobre todo esa parte inicial de documentos. Por eso lo hacemos en equipos. Y además, mire que necesitamos un muy buen conocimiento del negocio y de los datos que ustedes mismos manejan. Entonces, mire lo que yo voy a hacer. Este archivito en Paint, yo lo voy a guardar
Esto es EPM 2022. Esto es la explicación de la metodología CRISP. Entonces yo la voy a guardar y lo vamos a montar en el equipo de Teams. En el equipo nuevo de... Ay, ¿qué se me hizo? Es este. En el equipo de Teams yo voy a montar este archivito que tiene entonces pues ya como todo el resumen de la metodología CRISP. Entonces lo que haremos más adelante, por ejemplo, yo les diré, bueno, para la próxima sesión vamos a traer la etapa de entendimiento del negocio. Profe, ¿y qué es lo que se escribe en entendimiento del negocio? Lo que está en ese archivito, ¿cierto? Cada una de las secciones que dice en ese archivito. Para dentro de 15 días, la sección de entendimiento de los datos. Profe, ¿y qué tiene esa sección de entendimiento de datos? Lo que dice ese archivito, ¿listo? O sea, que esa sea la guía de lo que va a ir en nuestro informe final del proyecto. ¿Listo? ¿Les parece? Ahí ya está compartidito. Muy bien, compañeros, excelente trabajo el del día de hoy, muy bien la definición de esos proyectos, ahí vamos avanzando lentamente en esos proyectos, vamos lento pero a paso seguro. Recordemos entonces que para dentro de 8 días ya debemos estar entonces todos participando en alguno de los proyectos que vamos a tener allí formulados. La idea es que no sean muchos, mire que el trabajo es largo, miren el montón de entregables que hay que hacer, entonces entre más personas tengan en el proyecto, pues obviamente más ayuda van a tener. Tampoco puede 6, 7 personas en un solo proyecto, porque tampoco, pero sí puede ser entre 3, 4 personas, puede ser un buen número para que les rinda la escritura de todos esos documentos. Entonces, cuídense mucho, que tengan un feliz fin de semana. Señora. Entonces, sí. En esa primera etapa, que es el primer paso de la metodología, que me parece muy buena la explicación que nos diste, muy clara, y nos sirve también para un trabajo que estamos haciendo nosotros en el negocio, y que cuando uno mira esto dice, pues claro, eso es lo que estamos haciendo, porque estamos en una semilla de analítica avanzada, y incluso ya yo tengo preguntas para hacerle a los consultores, oíste, ¿y cuál metodología de evaluación vamos a hacer? ¿Qué medidas? Sí. Todo ese tipo de cosas me parece muy, muy valioso, entonces, súper bien. Ahora, respecto al entregable del entendimiento del negocio, ¿es en ese archivo donde está la hojita de proyecto? No, nosotros vamos a construir por aparte unos documentos en Word. O sea, yo después, para cada proyecto, yo les voy a crear una carpetita en el equipo de Teams, ¿cierto? Ajá. Y dentro de cada carpeta de proyecto colocamos entonces el documento que sustenta todas estas fases. O sea, eso es un documento en Word que va a decir descripción del negocio y un párrafo que describe el negocio, descripción del problema y un párrafo que describe el problema. ¿Cierto? O sea, es lo que hicimos hoy en el archivito Excel, es como el resumen de los proyectos con los que yo les voy haciendo seguimiento a los proyectos, pero es solamente un resumen, eso ya lo profundizamos en un documento por aparte. ¿Me hice entender? Sí, ya, entonces lo que vamos a traer el viernes de la otra semana va a estar ahí, o sea, tú no lo vas a poner ahí en el Team para nosotros seguirlo. Sí, por ahora lo que necesitamos es del mismo archivito Excel en el que estamos. Yo no me acuerdo si yo se los mostré. Ese archivito tiene otra hoja que se llama proyectos. Una se llama propuestas, que fue la que estábamos trabajando el día de hoy, ¿cierto? Y mira que acá abajo hay otra hojita que se llama proyectos. Ay, mira, ya empezaron a pasar ahí algunos proyectos. Aquí es donde quedaría ya pues como los integrantes, los emails de contacto y lo que está abordando cada proyecto. Entonces, para la otra semana es esta hojita de acá la que necesitamos, la de proyectos. ¿Listo? Listo, perfecto. Listo, perfecto. Muy bien, compañeritos, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias por la atención, que descansen y dentro de 8 días. Gracias, profe. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, feliz día. Hasta luego.